El aprendizaje de la lengua. Situación actual. Conflicto lingüístico escolar. Si observamos las clases de la lengua sin analizar diferencias entre el tratamiento metodológico de la primera lengua o de las segundas, veremos que una buena parte del tiempo que se emplea en ella está dedicado al estudio y la práctica de la normativa. La ortografía es la parte de la gramática que se lleva más horas escolares y, a la vista de los resultados, más horas sin ningún provecho. La escuela no motiva a alumnos y desmotiva cada día más a los profesionales de la enseñanza. ¿Cuáles pueden ser las causas del problema? El español es una realidad plurilingüe y pluricultural. Hay muchas zonas en las que conviven dos lenguas y otras en las que variedad de dialéctica presentan una distancia importante con respecto a la variedad aceptada como estándar. Por otra parte, algunos idiomas extranjeros están penetrados cada día más, con más fuerza, en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana: música, televisión, películas, etc. La formación lingüística del profesorado es uno de los factores a tomar en cuenta. Hay una buena parte de maestros de habla no castellana, escolarizados en castellano en su momento, que si bien han sido hechos un reciclaje o un esfuerzo de aprendizaje de su lengua materna, aún tienen más facilidad de expresión, sobre todo escrita, en castellano, o bien limitan su competencia lingüística a un nivel sensiblemente inferior al que sería conveniente, hacia un proyecto de enseñanza de la lengua. Lengua y escuela. Nuestra realidad actual es pluriracial, pluricultural y también plurilingüística. La escuela debe ser el reflejo de la sociedad en la que vive y debe preparar a los adolescentes para moverse cómodamente en esta sociedad plural, así como alejarlos de los estereotipos o las intransigencias que dificultan la natural convivencia entre cultura, entre raza y entre lenguas. La postura de la escuela respecto a la lengua tendría que partir del análisis de las necesidades del entorno para situarse en un objetivo, tendencia y marcarse unas líneas progresivas de actuación. Demasiado a menudo, los maestros experimentamos un sentimiento de frustración cuando no podemos ver los resultados de nuestro esfuerzo, reflejado en el aprendizaje de la lengua en los alumnos. La lengua y su dominio son aprendizajes lentos y progresivos, a menudo difíciles de medir y de observar. El aprendizaje de la lengua. La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral. La comunicación oral es el eje de la vida social, común a todas las culturas, lo que no sucede con la lengua escrita. No se conoce ninguna sociedad que haya creado un sistema de comunicación prescindiendo del lenguaje oral. La lengua escrita es otro estadio de la comunicación. La lengua es también el instrumento mediante el cual organizamos nuestros pensamientos, y es desde esta idea desde donde podemos establecer una relación clara entre mala estructuración del lenguaje y fracaso escolar. La lengua es objeto de estudio en sí mismo, por lo cual los docentes deben entender, pues, que el aprendizaje de la lengua supone adquirir la llave para los demás ámbitos de la cultura, poseer un instrumento con capacidad para ordenar nuestra mente, facilitar y ampliar nuestras posibilidades de comunicación y relación con los demás individuos, poder analizar el mundo en que vivimos, fomentando la comunicación, la relación y la participación social. Desarrollo lingüístico. Poco a poco, este acto de comunicación se aproxima más a lo que todos entendemos por lenguaje, y no es el hecho de imitar el código de los adultos lo que nos debe hacer pensar que un niño o una niña se comunican, sino su intencionalidad. La escuela debe tener muy claro cuál es el punto de evolución lingüística de sus alumnos, en conjunto e individualmente. La reforma educativa. La reforma educativa estructura la enseñanza obligatoria en dos etapas: primaria y secundaria. La primaria va desde 6 hasta los 12 años y la secundaria
desde los 12 a los 16. Además, hay dos etapas de carácter no obligatorio: la educación infantil, de 0 a 6 años, y la secundaria, postobligatoria, de 16 a 18. La división entre primaria y secundaria no es arbitraria, responde a dos etapas evolutivas perfectamente diferenciadas. En primaria, las niñas y los niños desarrollan todas las capacidades del pensamiento humano, pero con un razonamiento concreto basado en los objetos y en la realidad inmediata. En secundaria, se desarrolla el pensamiento abstracto. Los niños y las niñas pueden comprender hechos y conceptos que no pueden apreciar con los sentidos. Programación del área de lengua. Programar, planificar, preparar son tareas que asociamos con la profesión educativa. En el caso de alguna programación, hay que pensar en qué hay que aprender, quién lo tiene que aprender, quién lo tiene que enseñar, cómo, cuándo, dónde y con qué. El docente frente a un aula debería enseñar a los alumnos a buscar, seleccionar y reflexionar sobre la información necesaria para el aprendizaje, información que sea interesante para el alumno, y no saturarlo con letras que no tienen significado alguno. Pero tristemente, para que esto pueda suceder primordialmente, el docente tiene que saber hacerlo para poder transmitirlo, y es algo que en la mayoría de los casos no sucede. Capítulo 6. Habilidades lingüísticas. Bueno, en este capítulo Cassani nos habla acerca de las habilidades lingüísticas y su importancia en la vida diaria. Para empezar, ¿qué son las habilidades lingüísticas? Bueno, son todas aquellas capacidades o facilidades para realizar una mejor comunicación, en el cual se dividen en dos grupos. La primera, habilidades lingüísticas receptoras, que son leer y escuchar. La segunda, habilidades lingüísticas productivas, las cuales son escribir y hablar. Bueno, a continuación les mencionaré las características de cada habilidad lingüística que el autor Cassani nos menciona. La primera es escuchar, que es una habilidad lingüística productora que sirve para comunicarnos, para la buena convivencia y conocer la opinión de los demás. Se refiere a percibir el sonido, tener interés en lo que el emisor te dice para poner atención, analizarlo, comprenderlo y así tener una buena respuesta. Ejemplo, cuando escuchas la alarma por las mañanas, música, al profesor impartiendo clases, etc. La segunda habilidad es hablar. Es una habilidad lingüística productora que sirve para interactuar con los demás, donde es necesario que el emisor y el receptor compartan una misma lengua. Al mismo tiempo, el emisor debe tener una intención de comunicar. El receptor debe estar dispuesto a recibir y comprender el mensaje, y debe existir un medio físico que permita que el mensaje viaje de uno a otro eje. Ejemplo, llegar al colegio y contar a tus compañeros lo que hiciste en vacaciones, el programa de televisión que viste, el libro que estás leyendo, la persona que te gusta, escuchar a los demás, opinar, entre otros ejemplos más. La tercera habilidad es leer. Este es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista o el tacto. La utilidad de la lectura es amplia, además de que es una forma de comprender y percibir lo escrito. Ejemplo, leer un periódico por la mañana para informarte sobre alguna noticia de relevancia, lograr leer los letreros para poder subirte al camión correcto. La cuarta y última habilidad lingüística que nos menciona es escribir, que es un sistema gráfico de representación de una lengua por medio de signos trazados o garabatos sobre un soporte. Permite registrar con gran precisión el lenguaje, hablando por medio de signos visuales, como por ejemplo, cuando necesitas dejar un recado a alguna persona, cuando necesitas plasmar apuntes, hechos o sentimientos. El sistema de la lengua. La gramática tiene dos manifestaciones básicas, implícita y explícita.
La implícita se adquiere sin reflexión metalingüística a partir de la manipulación real de la lengua. La explícita se basa en la explicación razonada de las reglas de la lengua y se aprende formalmente con el estudio. Capítulo número 8. Lengua y sociedad. Dentro de este capítulo, Casani nos dice que la lengua es la manifestación concreta que adopta en cada comunidad la capacidad humana de lenguaje, así como no se puede hablar de lengua sin hablar de sociedad, sin tener en cuenta que la lengua es un hecho social y que todos los demás hechos sociales se vinculan a ella. La comunidad lingüística es un grupo de personas que utilizan la misma lengua y que está vinculada a un entorno geográfico y a un mismo contexto histórico, social y cultural. Por otra parte, Casani nos dice que el objetivo de transmitir una conceptualización y un modelo de lengua adecuado se trata de mostrar lengua como sistema convencional de signos que sirve para la comunicación y la relación interpersonal y social, vinculada estrechamente a su contexto, que esto viene siendo la lengua como producto cultural y vinculado de cultura y conocimiento. No todos los hablantes de una lengua presentan la misma realización, práctica del código lingüístico que comparte. No usan la lengua de la misma manera. Diversidad lingüística depende básicamente de dos factores. Primero, el origen de los usuarios y en segundo, la situación de comunicación. Además, Casani nos dice que los factores que determinan las diferencias lingüísticas entre los registros son básicamente los 4 factores que podemos diferenciar en una situación comunicativa, que bien son el tema, el canal, el propósito y el nivel de formabilidad. El tema se caracteriza básicamente en el vocabulario y las estructuras sintácticas de un texto. El canal es el medio a través del cual nos comunicamos, ya sea el canal escrito o el canal oral. El propósito o la intención es la de informar, convencer, distinguir, criticar, etc. El nivel de formabilidad es el grado de relación existente entre el emisor y el receptor de un mensaje.